La democracia mexicana presa de una cultura política con rasgos autoritarios. La primera parte de este artículo principalmente nos habla del desinterés que hay en una sociedad acerca de la política y cómo repercute en ella. Y podemos decir que los ciudadanos informados juegan un papel activo en la sociedad. Esto quiere decir que proporcionan su voto de acuerdo a las posiciones ideológicas de los partidos políticos y pues así exigen a ellos que cumplan con sus propuestas. Por lo contrario, un ciudadano que está desinformado es propenso a la manipulación de los medios de comunicación y de los partidos políticos. Una persona que se interesa en la política y se informa tiene mayor posibilidad de influir en procesos administrativos y políticos. Y bien se dice que la información es el fortalecimiento de la democracia porque es la forma de desafiar a las autoridades. Existen diferentes encuestas nacionales que nos proporcionan información acerca del conocimiento político de la ciudadanía y tenemos un claro ejemplo en el año 1995, en donde el mexicano desconocía las campañas electorales y a los líderes políticos como líder de partido o secretario político. También recordemos que a mediados del siglo XX la ciudadanía era predominantemente rural y pues como consecuencia no habían, sí habían, pero muy pocos tenían el acceso a la televisión y el radio y el periódico era algo más común, pero igual no muchos tenían como que el alcance a ellos. Y también gran parte de la ciudadanía era analfabeta. Actualmente el entorno se ha transformado radicalmente. Ahora domina la población urbana y se tiene mucho más acceso a medios de comunicación. Pero a pesar de esto, la información es privilegio de muy pocos. Una encuesta en el 2001, el 5% conoce sus derechos establecidos en la Constitución. Esto me parece muy alarmante porque si una persona no conoce sus derechos, ¿cómo poder exigirlos? Y finalmente en el año 2003, el 37% sabía que los diputados conservan su cargo durante 3 años. Lo anterior deja al descubierto que la mala gestión y la corrupción política es consecuencia del bajo interés. Creencia en la democracia. Diversos autores señalan que los ciudadanos no están convencidos de que la democracia sea la mejor forma de gobierno, y de ser así, no lucharán por ella. Pero, ¿qué significa la democracia para los mexicanos? En encuestas realizadas en 1993 por Gabriel Almond y Sidney Verba, los datos obtenidos fueron muy interesantes. El 64% no supo o no contestó que era democracia, mientras que el 65% dijo que en México sí hay democracia. Se puede inferir que, por ende, no hay una idea o percepción clara de lo que realmente es la democracia. En esta misma encuesta se encontraron datos que nos ayudarán a entender el porqué de la contradicción en las respuestas anteriores. Por ejemplo, primero, se identificó que se conocen los ideales de la democracia, pero en México podemos decir que tenemos un intento de democracia debido a que no llevamos a la práctica dichos ideales. Segundo, se identificó que cuando el mexicano piensa en democracia, lo que en realidad busca es justicia, libertad e igualdad. Si analizamos estos valores, nos daremos cuenta que estos son los valores de la Revolución Mexicana, es decir, el símbolo de la revolución está muy arraigado en los mexicanos y asumen que la democracia deberá garantizar dichos ideales. También se puede apreciar muy claramente que no existe una relación entre elecciones y democracia en la colectividad mexicana. Esto nos responde porque en 1993, cuando la gente se le preguntó que si México era democrático, el 65% respondió afirmativamente, aún sin saber cuál es el fin real de la democracia, que es el ser incluyente. Otra investigación de 2001 se encontró que aunque los mexicanos no creen que la democracia haya cumplido los ideales de la revolución, prefieren la democracia ante cualquier otra forma de gobierno. Pero, ¿cómo hacer para que la democracia exista en México?
Un factor fundamental para lograr esto es que los mexicanos interioricen unas elecciones limpias, transparentes y competitivas. Solo así, creyendo en que tu voto puede hacer la diferencia, daremos vida a la democracia. Y por otro lado está el papel de las instituciones, claro, que tienen un gran esfuerzo para representar y velar los intereses de la población mexicana. Esto para ganarse el voto de confianza de los mexicanos y hacer funcionar este sistema tan complejo. Ahora hablaremos sobre competencia subjetiva. Está entendida como característica cultural para generar participación. Almond y Verba dieron importancia a esta característica y consideraban que si un ciudadano creía que podía influir en la política, lo haría con mayor probabilidad que el que no confiaba en sí mismo como ciudadano. Que cuanto mayor la competencia subjetiva de un individuo fuera, mayor la probabilidad de ser el más activo en lo referente. En sus palabras, seguir y conocer los asuntos políticos, discutirlos y procurar que su voz sea escuchada. Creían que tales características incentivarían a una mayor participación autónoma y propositiva en la esfera pública, y que por el contrario, cuando un ciudadano cree que no puede influir en las decisiones de los políticos, difícilmente se mostrará interesado, no buscará información sobre la política. Su participación será insuficiente y altamente manipulable. Este tipo de participación en el mexicano ha mostrado grandes cambios en el transcurso de los años. Sin embargo, recientemente se ha dado un incremento en la competencia subjetiva electoral, pero no así en el de la política. Para 1993, el nivel de competencia subjetiva no mostró crecimiento, pues 60% de los encuestados estuvo de acuerdo en que no tenía cómo influir en lo que el gobierno hacía. Para la década de los 90, una baja competencia subjetiva mostraba el poco interés e información en la política, una débil confianza en las instituciones y en las demás personas. Estas características comienzan a explicar por qué el mexicano presenta esta baja participación y que cuando participa, esta participación tiende a ser corporativa o clientelar. De esta manera podemos ver que las elecciones se convirtieron en la única forma para poder influir en las decisiones gubernamentales y que además esta percepción tomaría fuerza con el tiempo. A manera de síntesis, la baja competencia subjetiva se encuentra estrechamente relacionada con la poca confianza en las instituciones políticas como instancias de representación, con una mínima confianza interpersonal y discriminación social. Esto unado a una situación precaria en que viven grandes sectores sociales. A manera de conclusión, podemos subrayar que debido a una cultura de poco interés en informarse acerca de la política, el casi nulo nivel de confianza interpersonal y en las instituciones como representantes de la voz del pueblo, la mínima tolerancia y la discriminación hacia diversos sectores de la sociedad como las mujeres, los indígenas, las personas no heterosexuales, la insuficiente competencia subjetiva vista como participación asertiva, desencadenan la persistencia de rasgos represivos, autoritarios, corporativos y clientelares que dejan en cuestionamiento si realmente vivimos en una democracia. Pues la palabra nos habla del poder y gobierno del pueblo, y el mismo pueblo no entiende la palabra misma. A pesar de que en la actualidad, aunque no toda, gran parte de la población tiene acceso a la información. Pero he aquí otro problema. Los medios masivos de comunicación han sido también clientelizados y corporativizados. Finalmente, en cuanto a la participación electoral, si bien ha avanzado, la realidad es que ya son muchos años que prevalece el poder hegemónico del PRI, que las opciones de otros partidos representan gran corrupción y que al final esta arma política como la ven los ciudadanos no es más que una farsa enmascarada con el nombre de voto, de libre elección. Aunado a esta, entre comillas, libre elección, se suma la desinformación y la demagogia persuasiva de promesas que nunca se cumplen.
La pregunta queda en el tintero. ¿Qué se necesita para llegar a una verdadera democracia?